Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven Sígueme, con particular emoción en esta semana, porque vamos a estudiar la famosísima sección 76 de Doctrina y Convenios, y me saltan recuerdos a la mente, ser jovencito, niño incluso, leer algunas partes de esta sección y volverme loco con la información que aquí hay. Es la visión de los grados de gloria. Vamos a aprender bastante. Empecemos. Quería agradecerles a tantos de ustedes que nos apoyan cada semana con su like. A los que ya están suscritos, muchas gracias. A los que no lo han hecho, gracias. Vamos a entrar en materia. Esta sección es de particular importancia para mí personalmente, pero también para la iglesia. Nos ayuda a comprender mejor la doctrina de la salvación y la exaltación. Nos ayuda a entender mucho mejor las cosas que nuestro Padre ha hecho por nosotros, las cosas que Jesús hizo por nosotros. Y para tener un contexto más amplio, vamos hoy día a leer un poquito también del libro Santos, que se los vengo recomendando muchísimo desde el primer video de este año. Ok. Les mencioné yo, la semana pasada estuvimos conversando en ambas partes, que José estaba en medio del asunto de la traducción de la Biblia, que es lo que se convertiría eventualmente como parte de la perla de gran precio. Ahora, al analizar, al estudiar, al traducir, al interpretar algunos de estos versículos, habían algunas dudas que iban saliendo a medida que se iba trabajando en esto. Y vamos a leer de Santos una duda en particular y una pregunta que hizo José. ¿Okay? Entonces, les decía, libro Santos, tomo 1, capítulo 14, visiones y pesadillas. Este invierno, José y Sidney pasaron gran parte de su tiempo traduciendo en una habitación en el piso superior de la casa de la familia Johnson. A mediados de febrero, mientras leían en el Evangelio de Juan acerca de la resurrección de las almas justas e injustas, José se preguntó si no habría más que saber sobre el cielo y la salvación de la humanidad, si Dios recompensaba a sus hijos según sus obras en la tierra. ¿No eran las nociones tradicionales de cielo y el infierno demasiado simples? Buena pregunta. Y yo pienso que si nosotros le damos vuelta al asunto en la cabeza, es una pregunta no solamente válida, sino pertinente. Algo fácil de cuestionarse. Todos tenemos distintos niveles de conversión, de compromiso, de fidelidad. ¿Cómo es que todos vamos a encajar en una situación binaria donde A, me voy al infierno, o B, me voy al cielo? Y que las características de ambos son tan distintas y tan marcadas. Incluso podemos pensar un poco en la lucha entre diferentes credos, entre diferentes religiones, y cómo piensan todos que solamente su religión se va a salvar y todas las demás se van a ir al infierno. Esto sería como el caso de una persona que sea muy excelente, muy buena, pero nació de cierta familia, le inculcaron una religión específica, él fue fiel dentro de sus creencias toda su vida y al final se va al infierno porque no era de la iglesia, entre comillas, correcta. Entonces todos estos conceptos son bastante extraños para José, para mí. Me imagino yo que para muchos de ustedes también, seguramente. Ahora, vámonos a la introducción, a la sección 76, la vamos a leer toda la introducción. Dice lo siguiente. Visión manifestada a José Smith, el profeta, y a Sidney Rigdon en Hiram, Ohio, el 16 de febrero de 1832. Como prefacio al registro de esta visión en la historia de José Smith se indica: a mi regreso de la conferencia de Amherst, reanudé la traducción de las Escrituras. Según las varias revelaciones que se habían recibido, era patente que se había quitado de la Biblia muchos puntos importantes relacionados con la salvación del hombre, o que se habían perdido antes de que se recopilara.
parecía de por sí evidente, a juzgar por las verdades que quedaban, que si Dios premiaba a cada uno de acuerdo con las obras hechas en la carne, el término cielo, al referirse a la morada eterna de los santos, tenía que incluir más de un reino. Consiguientemente, mientras traducíamos el Evangelio según San Juan, el hermano Rigdon y yo vimos la siguiente visión. El profeta estaba traduciendo Juan 5:29 en el momento en que recibió esta visión. ¿Y qué les parece si leemos el dichoso versículo entonces? Juan 5:29 dice: Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Entonces, dado por este versículo, es lo que las cosas que estaban allí es las que los ponen a pensar a José, y mientras están traduciendo, mientras están en la obra de traducción, estaban en la casa de esta familia Johnson, como lo habíamos visto en el libro Santos, y ahí también se cuenta que ellos no estaban ahí solos. Había aproximadamente una docena de hermanos más ahí con ellos. Lo increíble es que en el momento que se despliega la visión a José y a Sidney, los demás hermanos cuentan que ellos podían sentir el fulgor, que podían sentir la fuerza del espíritu en ese momento, y que miraban a José y a Sidney, y se explica que era como que José y Sidney estuvieran viendo algo a través de una ventana a la que el resto no tenía acceso. Entonces era como que ellos podían ver algo que el resto no. Así se cuenta la experiencia. Y me parece súper interesante porque estas otras personas podían sentir con fuerza la influencia del espíritu, pero no habían accedido a la bendición de la visión como José y Sidney. Y esto puede ser así en nuestras reuniones, en nuestras ordenanzas. Tenemos personas que están allí, que presencian los mismos eventos, pero no toman para sí las mismas experiencias. Yo recuerdo, y tiene que haber asimismo un montón de recuerdos para ustedes en sus diferentes países, cuando fue la dedicación del templo de Guayaquil, el templo de nuestra ciudad, habían muchísimas experiencias, historias, muchas personas contaron milagros en esa ocasión, cada uno su experiencia, pero habían muchas personas asimismo que no, que se sintieron bien, que se sintieron bonito, que sintieron el espíritu, que recibieron un firme testimonio de la veracidad de la obra, pero algunos recibieron más. Entonces, algo así fue la situación con José y Sidney, y vamos a dar paso a la revelación. Ya estamos hablando mucho de esto, pero vamos a dar paso a la revelación. Vamos a empezar a estudiar entonces estos versículos. Y empecemos por el versículo 1, ¿qué les parece? Oíd, oh cielos, escuchad, oh tierra, y regocijaos, vosotros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios, y aparte de Él no hay Salvador. Esto me recuerda a las primeras secciones que estudiamos, o más bien las primeras semanas que estuvimos estudiando Doctrina y Convenios. Siempre empezamos con este llamado de atención del Señor a escucharle. Y esto empieza similar. Oíd, oh cielos, escuchad, oh tierra. Está hablando, podríamos interpretarlo como a la creación entera, o está hablando tanto a los que pertenecemos a este orden, como a los que ya han pasado el velo. Escuchad, oh cielos, escuchad, oh tierra. Y nos invita a regocijarnos. Cada vez que yo leo esta palabra regocijarse, me recuerdo de 2 Nefi 2:25. Adán cayó para que el hombre existiese, y existe el hombre para que tenga gozo. Esta revelación se nos dio para que tengamos gozo. Escuchen y regocíjense. Escuchen y sean felices. Y yo creo que en parte es por eso que me emociona tanto esta sección. Continuemos. Menciona el versículo 1 también que el Señor es Dios y aparte de Él no hay Salvador. Esta es una verdad que no es de locos que se la pone aquí para iniciar esta sección. Debe haber una razón.
El Señor es el centro del plan de salvación, es el centro de nuestra adoración, y sin Él, como testifican las Escrituras, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Todo lo que vamos a ver en adelante son bendiciones que recibimos por causa de lo que Él hizo. A través de Él obtenemos no solo esta revelación, sino todo de lo que habla esta revelación. Pasemos al versículo 4. Es más, leamos 4, 5 y 6. De eternidad en eternidad, Él es el mismo y sus años nunca se acaban, porque así dice el Señor. Yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. Continuamos entonces con la presentación del Salvador, que es de eternidad en eternidad, que es el gran yo soy, que sus años nunca se acaban, o sea que es eterno, nunca va a morir. Y se declara a sí mismo como misericordioso, benigno, o sea, bueno, para con los que me temen. Aquí una breve aclaración, esto es algo que uno lo aprende cuando estudia la Biblia. Este temor del que se habla en las Escrituras no es miedo, no es pavor, no es susto. Se refiere a respeto, profundo respeto y adoración. Entonces ahí podemos entender, el Señor es misericordioso y es bueno con aquellos que le adoran, que lo respetan, con profunda reverencia y respeto, que lo adoran. ¿Ok? Y dice que Él se deleita, es decir, es algo que le gusta hacer, se deleita en honrar a los que le sirven en rectitud. Con la cláusula, en rectitud y en verdad, hasta el fin. Hablamos otra vez, hablamos hace creo que un par de semanas que estuvimos conversando de no cansarnos de hacer lo bueno. O sea, aquí otra vez, hasta el fin. ¿Okay? Al Señor le gusta honrarnos. ¿Qué significa eso? Esa es pregunta para ustedes. No estamos hablando del honor de los hombres. Estamos hablando del honor de Dios. ¿Qué significa que Él se deleita en honrarnos? Cuéntenme. Ok, el versículo 6 remata, como lo leímos hace un momento, diciendo que su galardón y su gloria serán grandes y eternas. Son promesas lindas. Ahora, estas promesas, como lo vimos, tienen condición. Estas promesas no son para toda la humanidad. Bueno, son para todos los que quieran hacerlo, pero no se les van a dar a todos, sino a los que cumplan con las condiciones que se están dando aquí. Interesante, pero vamos a seguir hablando. Vamos ahora a pasar a los versículos 7, 8 y 9. Vamos a leerlos por partes y los vamos analizando. Y a ellos les revelaré todos los misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los días antiguos y por siglos futuros. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad tocante a todas las cosas pertenecientes a mi reino. La parte que más me gusta a mí de este versículo es: les haré saber la buena disposición de mi voluntad. Esto no es otra cosa que revelación, revelación personal. Veamos qué añade el versículo 8. Sí, aún las maravillas de la eternidad sabrán ellos, y las cosas venideras les enseñaré, sí, cosas de muchas generaciones. Ya aquí está hablando de revelaciones de otro nivel, nivel profeta. Yo creo que aquí está hablando de personas como Nefi, que hablaron de cosas que iban a pasar muy en lo futuro. Moisés, Abraham, Isaías, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ahora, si bien estamos hablando de conocimiento del tipo de revelación que reciben profetas de alto calibre, por decirlo así, de los grandes, de los poderosos, estuvimos nosotros conversando también acerca de cómo recibimos nosotros Doctrina y Convenios, el libro de mandamientos, lo hablamos también recientemente. Y hablamos
que fueron revelaciones grandiosas, como lo que estamos estudiando hoy, que recibe el profeta, pero como eso se registra, termina en nuestras manos. Así que nosotros podemos contar con estas bendiciones. Les haré saber la buena disposición de mi voluntad. Tal vez no somos como Nefi, todavía, pero tenemos las escrituras con sus palabras. El Señor lo dio a conocer a Nefi, lo dio a conocer estas cosas a José, y ahora nosotros podemos leerlas. Pero para que nosotros recibamos, como dice aquí, las maravillas de la eternidad, no se trata solamente así. Hay cosas que debemos hacer. Vamos a ir al versículo 9. Vamos a completar un poco más la idea. Y su sabiduría será grande, y su entendimiento llegará hasta el cielo, y ante ellos perecerá la sabiduría de los sabios, y se desvanecerá el entendimiento del prudente. Continuamos con la emoción. Nosotros conversamos, otra vez, todas estas cosas se van uniendo. Conversamos de este hermano Ezra Booth, que estaba portándose bastante mal, que había sido miembro de la iglesia, pero se apartó luego, hablaba mal de la iglesia, escribía cosas feas sobre José y cosas así. Y el Señor los desafía a José y les dice que salgan, que prediquen y que los avergüencen. Cuando conversamos sobre ese tema, nosotros mencionamos que la sabiduría del Evangelio, al nosotros estudiarla y procurar sinceramente aplicarla, obtenemos esa sabiduría de las Escrituras que va a destruir y va a dejar en vergüenza los conceptos del mundo para protegernos a nosotros y nuestras familias. Y podemos añadir a esto también el versículo 10 que dice: porque por mi espíritu los iluminaré y por mi poder les revelaré los secretos de mi voluntad, sí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre. Como lo hablábamos entonces, nosotros podemos recibir esta sabiduría para protegernos a nosotros, para proteger a nuestras familias, para dejar en vergüenza las ideas y los conceptos del mundo. Tenemos la luz en las Escrituras. Es verdad, ellos, los profetas, recibieron estas grandes profecías, pero el Señor nos las ha entregado, las ha preservado para nosotros, para acceder a esa misma sabiduría, a esa misma luz. Ok, llegó el momento. Empezamos con la visión y vamos al versículo 12. Fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestros entendimientos por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Esta es la declaración de José. Y fíjense cómo describe este cambio en el momento de recibir la revelación. Él menciona que los ojos de su entendimiento fueron abiertos. Su entendimiento fue iluminado. Y espero yo que nosotros podamos reconocer esta descripción, porque ha habido momentos de nuestra vida en que estamos leyendo las Escrituras, la leona, escuchando un mensaje, y en eso nuestro entendimiento se expande, se abre, se ilumina, y entendemos algo, entendemos qué debemos hacer, entendemos alguna doctrina del Evangelio, empezamos a comprenderlo. Y es gracioso, porque incluso después se vuelve difícil explicárselo a otra persona. Estamos tratando de decirle qué fue lo que entendimos, lo que aprendimos, y cuando lo decimos, no sale igual que como lo entendimos. Es una experiencia. Ahora, en el caso de ellos, se ensanchó tanto su entendimiento, se abrieron los ojos espirituales, a tal punto que, como dice ahí, empezaron a comprender las cosas de Dios. Y eso a mí me recuerda, cuando yo salí a la misión, recuerdo que leía las Escrituras
Y era emocionante leer el libro de Mormón en la misión porque lo entendía como nunca lo había entendido antes. Leer el Nuevo Testamento, aún el Antiguo Testamento. Leía cosas y recuerdo que se me hacían muy claras. Cosas que antes resultaban complejas para entender. Y esto no se termina con la misión. La misión es como un paso que uno da, un paso grande, en la que recibe muchas bendiciones, pero con fidelidad nosotros podemos retener con nosotros esa influencia que nos ayuda a ver más allá, a entender un poco más. Ahora, en el caso de José, era totalmente a otro nivel de José y de Sidney. Y yo les mencionaba hace un momento experiencias que ellos habían tenido, cómo había sido con los demás hermanos que estaban ahí con ellos y cómo se lo relataba. Algo interesante es que los hermanos que estaban ahí podían ver a José y a Sidney, cómo ellos observaban la visión, pero lo notaban a Sidney notablemente agotado, físicamente se lo veía agotado presenciando la visión, y José no tanto. Hacia el final, José explica a los hermanos, bueno, es que el hermano Rigdon no está tan acostumbrado como yo a estas cosas. Me lo imagino yo no con ego, sino siendo comprensivo con él. Y esto también es otra cosa que puede pasar. Cuando un poseedor del sacerdocio, por ejemplo, da una bendición de salud, de consuelo y consejo, lo que sea, cuando es particularmente poderosa, uno siente cierto nivel de agotamiento después de ello. Podríamos pensar que tal vez esta es la razón por la que es tan fácil quedarse dormido en la conferencia, pero también podríamos decir que es porque las autoridades hablan tan lindo, hablan tan bonito y con este lenguaje tan angelical que uno, no sé, reposa en la solemnidad de las eternidades. Ahora, como les decía, del libro Santos aprendemos que ellos estaban en algo así como José ver algo y decir qué es lo que ven mis ojos y de ahí describir lo que observaba, y el hermano Rigdon, Sidney, decía yo veo lo mismo, y de ahí él decía qué es lo que ven mis ojos y describía lo que estaba observando, y José afirmaba yo veo lo mismo. Cuando yo escuché por primera vez esa historia, ese relato, me quedaba pensando qué gracioso, es como los misioneros que está hablando el uno y cuando termina de hablar como que lo mira el otro y de ahí el otro continúa, y luego cuando termina de hablar testifica y lo mira el otro y el otro entiende y continúa, y están en este como rebote. Y José y Sidney estaban en una situación similar. Pero esto me hace pensar cuán real es el tema de la ley de los testigos. Los misioneros son dos, cada uno hablando, no al mismo tiempo, pero testificando el uno de lo que dice el otro. Y José y Sidney viendo una cosa tan maravillosa, y qué alivio para José tener a alguien más con él que lo acompañe para estas cosas. Ambos afirmando y testificando de lo que el uno veía y lo que el otro veía. La ley de los testigos. Ahora, ellos estuvieron en este rebote, por decirlo así, aproximadamente 1 hora. Así que fue pesado, fue mucho más largo que estos videos. Y por eso también fue la carga pesada para Sidney, físicamente hablando. En adelante, cuando leemos, y como saben en casa hay que leer todo, es una sola sección para toda la semana, así que no hay excusas, podemos ir leyendo por pedazos cada día. José empieza a describir algunas de las cosas que él estaba viendo y empiezan dando su testimonio de Jesucristo. Y no puede ser coincidencia, siempre hablamos que el testimonio es lo más importante. Lo hemos dicho una y otra vez en estos videos. Cuando Jesucristo vino a las Américas, Él testificó de su misión, testificó de sí mismo. José y Sidney tienen esta grandiosa visión y ellos comparten su testimonio. Ahora, luego de hacerlo, ellos dicen que dan paso a esta visión celestial y empieza la descripción. Vamos a hablar rápido sobre eso. Versículo 17. Y saldrán los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos, y los que hayan hecho el mal en la resurrección de los injustos.
Empezamos entonces de forma binaria, como lo habíamos hablado al principio, los justos y los injustos. Pero no estamos hablando del destino final, sino de la resurrección, porque de ahí empieza todo, por decirlo así, toda la siguiente etapa. Entonces tenemos una resurrección de justos y una resurrección de injustos, cada uno por su lado. Veamos un poco más. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Esta presentación, como les digo, Jesucristo toma centro en la visión y todo lo que vemos gira alrededor de Él. Se declara su gloria, se lo declara a la diestra del Padre. Continuemos, vamos al versículo 22, como les dije, hora del testimonio. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados y sus habitantes engendrados, hijos e hijas para Dios. Este testimonio es especial. De los que se encuentran en las Escrituras está entre mis favoritos. Tendríamos que hacer algún día un ranking de los testimonios favoritos de las Escrituras. Son palabras bonitas, pero más allá de eso se siente el poder detrás de esas palabras, la convicción no solo de José y de Sidney, sino de el Espíritu entregándonos a nosotros esa información. Ahora, aquí se declara que Jesucristo es el creador, como dice aquí, de los mundos y de sus habitantes. No voy a hablar mucho más en cuanto a eso en esta ocasión, pero a mí me pone a pensar. Ahora, versículo 25, ya hablamos de Jesucristo y vamos a hablar de algo más. Y esto también vimos, de lo cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del Hijo unigénito, a quien el Padre amaba y el cual estaba en el seno del Padre, fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo, y fue llamado perdición, porque los cielos lloraron por él, y era Lucifer, un hijo de la mañana. Conversamos entonces de una contraparte. El Hijo, por un lado, con todo lo que Él hizo, con todo lo que hace por nosotros, el testimonio de su gloria y de quién es, y por otro lado, perdición. Y así se presenta el plan. Ahora, hay mucho más que conversar sobre esto, todavía ni siquiera hemos mencionado lo principal, que son los grados de gloria, pero de eso vamos a hablar en la próxima ocasión. Yo sé que Jesucristo vive. Sé que Él nos ama y que lo ha hecho todo por nosotros. Los espero el día miércoles para seguir conversando acerca de estas cosas. Conmigo es hasta la próxima. Chao.